Y pasemos con el tema del transformador del núcleo de ferrita. Como pueden ver, en mi caso he utilizado un núcleo de ferrita de flyback, el cual embobiné todos los bobinados necesarios para este circuito, los cuales los dos bobinados, tanto del bobinado auxiliar como el de primario de 25 espiras, los tenemos aquí abajo. Los tenemos aquí abajo con sus respectivas conexiones al transistor de potencia y su colector. Y por aquí arriba tenemos el bobinado de 500 espiras donde saldrá el alto voltaje para cargar el capacitor. Este transformador no es crítico, lo más crítico es que debe ser un capacitor de ferrita, disculpe, un transformador de ferrita, ya sean transformadores de este tipo o, como en mi caso, de núcleo de flyback. Lo importante es cumplir todos los bobinados que requiere el circuito para funcionar y lograr el alto voltaje. En mi caso, este núcleo lo reciclé de un viejo televisor blanco y negro que no funcionaba, el cual aislé con cinta aislante negra, como pueden ver ahí, y sobre este bobiné primeramente el bobinado primario de 25 espiras. Una vez bobinado, aparte hacia un lado los extremos, los marqué, y sobre ese bobinado aislé nuevamente cinta aislante y procedí a bobinar el bobinado auxiliar de 25 espiras también, las cuales, una vez bobinada esas 25 espiras, la parte hacia otro lado, los marqué y volví a aplicar una capa de cinta aislante. Una vez aislado, procedí a bobinar el bobinado secundario de 500 espiras, y una vez que lo bobiné, para finalizar todo, lo cubrí con una buena capa de cinta aislante. Lo importante de este transformador es aplicar correctamente las capas de aislamiento para que internamente no se corte. Primero bobinan 25 espiras del bobinado primario, luego aplican una capa de cinta aislante y bobinan el bobinado bobinado auxiliar de 25 espiras, aíslan nuevamente y realizan el bobinado de 500 espiras, el cual correspondería al secundario. Una vez bobinado, vuelven y aíslan y ya estaría todo listo. Solamente quedaría fijar el núcleo, que este no se mueva y que quede firme, como en mi caso. Ahí pueden ver cómo me ha quedado y abajo pueden ver las conexiones. Para el transistor, yo recomiendo utilizar un TIC41, sé como pueden ver aquí abajo. Mi cámara no se enfoca bien. Un TIC41, sé como pueden ver en el circuito. Pero en mi caso he utilizado un transistor 2N3055, ya que el transistor tuve que comprarlo ya que no tenía, y el transistor 2N3055 me costaba lo mismo que un transistor TIC41, por lo que me decidí ir por el transistor 2N3055, ya que este es más potente y es más resistente, por lo que la vida de este circuito está completamente garantizada. Este disipador es más bien utilizado como un soporte para el transistor, ya que este ni siquiera se enfría, trabaja completamente frío.
Ahora, el rheostat que podemos ver aquí de 5K, que les mencioné que ya hablaríamos sobre él, es este que podemos ver aquí. Este que podemos ver aquí. Este rheostat tiene la finalidad de ajustar el voltaje o ajustar el punto en que el transistor comienza a oscilar. Si el ajuste de este rheostat es muy bajo, el circuito simplemente no oscila y no funciona. Pero si lo ajustamos mucho, corremos el riesgo de que el circuito nos sobrecargue el capacitor dañándolo. Para ello, para ajustar este rheostat, recomiendo chequear o checar atentamente el voltaje que se va almacenando en el capacitor hasta lograr un punto óptimo en que se logre el voltaje deseado aquí en un buen tiempo de carga, ya que si lo ajustamos al máximo el voltaje podría ser demasiado alto en el capacitor y podría dañarse por exceso de carga. Por eso deben realizar este ajuste con calma y con mucho cuidado. Aunque si utilizan capacitores de alto voltaje no tendrán este problema. Lo otro es que dependiendo de este ajuste se puede lograr un consumo muy bajo dependiendo de tus necesidades. Como ahí tenemos los componentes que conforman la parte elevadora, los cuales son muy pocos y muy fáciles de conseguir. En mi caso todo es reciclado excepto el transistor, que este sí lo compré, el núcleo del transformador, incluso hasta el capacitor, que por eso podemos ver que está un poco sucio, pero funciona y está dentro de su valor. El valor del capacitor depende de la potencia que desees o de los joules que desees. En lo general, las personas buscan obtener la máxima potencia posible, pero el valor de este capacitor influye en el consumo que el circuito presenta hacia la batería. En mi caso, con un capacitor de 50 microfaradios que pueden ver ahí, el circuito funcionando tiene un consumo de entre 350 a 400 miliamperios, lo que es poco. Pero si no deseas tanta potencia, podrías utilizar un capacitor de 20 microfaradios, ajustas cuidadosamente este rheostat y el consumo podría ser de hasta 250 miliamperios, lo cual alargaría por mucho la vida de tu acumulador o la vida que el acumulador es capaz de alimentar este circuito. Ahora tenemos el tema del SCR. Otro punto muy importante es que yo les mencioné que estaba cargando el capacitor a un voltaje de más o menos 450 voltios. Primero, debido a las limitaciones del voltaje que es capaz de soportar el capacitor que estoy utilizando, y que este tiristor o SCR es un S6025L. No se alcanza a ver, pero es un SL6025L, el cual es un SCR o tiristor de 600 voltios y 25 amperios. Como pueden ver, el tiristor puede soportar un voltaje de 600 voltios. Te dirán, pero podrías cargar el capacitor, no sé, a unos 500 voltios, por ejemplo. Pero sucede que en todos los circuitos impulsores pasa algo. Al momento del encender el circuito, después de un rato apagado, el voltaje que almacena el capacitor puede superar fácilmente los 450 voltios, debido a que el capacitor de 1 microfaradio, que se carga lentamente a través de la resistencia de 1 mega,
al estar completamente descargado, va a demorar en su primer disparo un tiempo más largo de lo normal. Y debido a ese tiempo extra, este capacitor logra acumular más voltaje de lo que puede soportar el capacitor y el SSR, logrando un pico, en mi caso, en el circuito que estoy utilizando, un pico de 550 voltios. Estoy prácticamente al límite del SCR que estoy utilizando, el cual es el S601525L. Si hubiese utilizado un TN 1025 no tendría este problema, ya que este tiristor soporta 1000 voltios, pero no tenía uno a la mano. Y por eso utilicé el S6025L. Al tener un tiristor que soporta mayor voltaje, la única limitación sería el capacitor. El voltaje que soporta el capacitor. En mi caso, para no tener problemas de dañar el SSR, ajusté el circuito de forma tal que ante el primer disparo el capacitor se cargue a un máximo de 550 voltios para no dañar el SSR, y sin embargo estoy cerca del límite de voltaje que soporta el mismo. Ahora aquí tenemos un diodo que es un A610, que podemos ver aquí, el cual es simplemente para proteger al SSR, que es este. Aquí podemos ver el diodo de un voltaje, de un pico de voltaje inverso que se pudiera producir al descargar el capacitor en el primario de la bobina de alta, y ese voltaje o ese pico de voltaje inverso que se pudiera generar en el bobinado primario podría dañar fácilmente el tiristor. Y por eso hemos agregado un diodo antiparalelo 6A10 para proteger al SCR de esos picos dañinos que se pudieran producir. Aquí tenemos el capacitor de 1 microfaradio, que es este que podemos ver aquí, el cual es el encargado del tiempo de los pulsos. Mientras más alto este valor, los pulsos serán más lentos, pero el capacitor tendrá más tiempo para cargar. Incluso si el valor es muy alto, el voltaje sería tan alto, el voltaje almacenado en el capacitor sería tan alto que el capacitor podría llegarse a dañar. Por el contrario, si el valor es muy bajo, los disparos van a ser muy rápidos y el capacitor no será capaz de almacenar la suficiente energía para entregar la potencia que nosotros necesitamos. Y bueno, por último y más importante, tenemos la bobina de alto voltaje. Esta bobina de alto voltaje se puede comprar ya hecha. De hecho, se consiguen, en mi caso, se consiguen muy fáciles, de bajo costo, pero yo prefiero armarlas desde cero. En la descripción les estaré dejando un enlace hacia el canal del amigo Electrice, el cual él enseña a fabricar estas bobinas desde cero. Esta bobina en concreto tiene un bobinado primario de 35 espiras y un secundario de 500 espiras. El bobinado secundario me quedó corto, primero a la limitación de espacio del núcleo, y segundo que el alambre que utilicé era de una bobina desmagnetizadora y no tuve cuidado y se me volvió todo un lío. Y me dio pereza desenredar todo este alambre para continuar con el bobinado secundario, así que lo dejé así. El único inconveniente que conlleva que el voltaje secundario sea muy corto o que tenga muy poca espira es que el voltaje de salida
que puede entregar este transformador en su voltaje secundario es más bajo, pero para mis aplicaciones es suficiente. Pero la potencia total del circuito sigue siendo la misma, aproximadamente 6 joules, que fácilmente cubrirían 120 kilómetros. En este momento no detallaré cómo está construida esta bobina, pero les dejaré un enlace a un video donde tendrán toda la información para realizarla muy fácilmente. Y bueno, ya creo que eso es todo. Solo aquí tenemos solamente un simple cable con 4 espiras sobre la chapa del transformador de alto voltaje, conectado a estos LED que simplemente destellan al momento de producirse un disparo. Vamos a encender el circuito y para ello vamos a colocar esta hoja aquí y vamos a checar el consumo de corriente que genera este circuito. A ver, vamos a dejarlo ahí. Vamos a checar primero el voltaje. Para ello aquí tenemos mi multímetro. Lo ponemos en la escala de 20 voltios y mediremos los extremos de estos cables, los cuales vienen directamente de una batería de coche de 12 voltios, cuales, como pueden ver ahí en pantalla, tenemos 12.4 voltios. Ahora pasamos el multímetro en la escala de corriente, colocarle 20 amperios continuos, cambiamos los cables de posición y encendemos el circuito. Para checar la corriente, el multímetro se coloca en serie con la batería. Disculpen, se había aflojado una conexión de la batería, pero como ven ahí ya lo tenemos funcionando y como pueden ver el consumo es de un máximo de 420 miliamperios. Y como ven ahí tenemos los disparos de alto voltaje y aquí podemos ver el leve destello de los LED cada vez que se produce impulso. Ahora apaguémoslo y checamos el voltaje de la batería con el circuito encendido. El cual es de 12.2 voltios. Ahora chequemos el voltaje al que está cargando el capacitor. Para ello colocamos el tester en la escala de 1000 voltios y nos vamos al extremo del capacitor donde este correspondería al positivo y aquí al negativo. Y ahí podemos ver el voltaje al que se está cargando el capacitor. Observen las puntas del multímetro y allá al fondo podemos ver la batería.
y el voltaje de ante el disparo de 423 voltios. Y como ven, el circuito está funcionando perfectamente. Pero hagamos una última medición antes de cortar el vídeo. Voy a apagar el circuito y vamos a encender el circuito. Vamos a ver si logramos que se descargue y quede en 0 voltios. Bueno, ahí lo tenemos a un voltaje muy bajo y voy a descargar a través de esta tijera el voltaje almacenado en este capacitor. Como pudieron ver, ahí hizo una pequeña chispita, capacitor de un microfaradio, y lo voy a encender para que veamos el voltaje pico que alcanza este circuito cuando este capacitor se encuentra descargado y va a producir su primer disparo. Atentos. Como pudieron ver, el voltaje fue de 622 voltios, no me fijé muy bien. En el primer disparo. Y como ven, estoy muy al límite con el SCR, pero por suerte ha soportado ese maltrato sin problema. Si tocan el transistor de su circuito, si llegan a armar este circuito, notarán que este ni se calienta. Algo que no les había mostrado es que aquí tenemos el diodo rectificador de alta velocidad FR309 y aquí tenemos la resistencia de 6.8 ohmios a 3 vatios, aunque yo lo utilicé de 5 vatios. Y bueno, creo que eso es todo con este circuito. Espero que no haya sido una molestia que sea tan largo. Espero haberme explicado bien. Espero me comenten qué les parece este circuito. Y nos vemos en un próximo vídeo.